Le damos la cordial bienvenida a usted. Vamos a ver si ya podemos conectarnos con... ¿Estamos listos, estimado Ricardo? Buenas noches. Sí, muchísimas gracias, mi estimado. Eh, Saludarle desde acá, desde la provincia de Chimborazo, que estoy recorriendo acá con el compañero Carlos Rabascal, acá desde Riobamba. Primero desearle a usted un feliz año, que este año sea lo más maravilloso posible, que este año sea de esperanza, pero sobre todo de la salud y la bendición de Dios que esté junto a usted, compañero. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a quitarnos los títulos nada más. Vamos con los nombres. Vamos a conversar un poco de la línea política. Por lo general, en el país, el sector indígena se dice o se tiene como apreciación de que están con el candidato indígena del país. Ricardo Cuango decidió postularse como candidato con la lista 1 de Arauz. ¿Cuáles son las posiciones del dirigente y del político frente a esta situación nacional? Bueno, efectivamente estamos participando con candidato Andrés Arauz, candidato de Rafael Correa, y constituimos parte de su equipo para toda vez de que nuestro candidato y nosotros como dirigentes o ex dirigentes de la CONAIE, del Ecuadronare, que hemos venido luchando permanentemente por los derechos de las nacionalidades de pueblos indígenas, pero también por los derechos de los sectores más pobres y excluidos del país. Así que con esos principios que se ha venido dando, inclusive el propio compañero Rafael Correa, durante los 10 años, haber reconocido el carácter del Estado plurinacional, luego de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, obviamente, uno se reconoce por los principios ideológicos que se ha venido empleando durante los 10 años, y nosotros como dirigentes obviamente continuamos también de ese proceso. Así que por eso yo he participado conjuntamente con el compañero Rafael Correa, así como también ahora estoy participando como candidato a la Asamblea Nacional con el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal hacia la presidencia y vicepresidencia. Ricardo, un tema que los ecuatorianos no conocen mucho. En porcentajes, ¿qué porcentaje del sector indígena está apoyando a Andrés Arauz? Porque se tiene posesionado por ciertos dirigentes de que todos los indígenas están con el candidato Pérez, pero al parecer si tenemos candidatos como usted a dignidades altas como asambleísta nacional, quiere decir que hay amplios sectores del sector indígena que están respaldando a Arauz y a Rabascal. Bueno, primero el movimiento indígena tiene su lucha histórica, y esa lucha histórica, las comunidades, las nacionalidades, pueblos indígenas, ha caracterizado desde un principio ideológico de izquierda. Este sector, evidentemente, amplios sectores, ¿no? Yo me refiero parte de la estructura de la CONAIE, las comunidades, las nacionalidades indígenas, está apoyando a nuestro candidato Andrés Arauz y candidatos para la Asamblea Nacional, candidatos para la Asamblea Provincial. Porque además de eso, nosotros no tenemos en el país, al menos ahora, no tenemos un candidato indígena que pueda representar. Entonces, evidentemente, algún momento podríamos tener, incluso yo puedo decir con toda sinceridad, el pasado 2019, el mes de octubre, hubo una movilización permanente en contra de las medidas económicas quienes estuvimos al frente, y gracias a los liderazgos también de varios sectores, pero sobre todo el compañero
Leonidas Issa, quien llevó adelante, visibilizó desde una lucha, desde sus bases. Incluso la mayoría del movimiento indígena fue bien visto, incluso los jóvenes, pero fue excluido a la estructura de la CONAIE, al propio compañero Leonidas Issa, excluyeron. Entonces, por lo tanto, todo ese sector, desde la CONAIE, una buena parte de la CONAIE, varios sectores de los jóvenes del movimiento indígena deciden apoyar al candidato Andrés Arauz. Yo diría porque también este sector que está apoyando a Andrés Arauz tiene los principios ideológicos muy claros de izquierda, del progresismo, pero también podríamos decir que hay algún sector bastante pequeño que estaría apoyando a otro candidato, a ese candidato que pretende exportar en barriles el agua. Eso quiere decir privatizando el agua. Pero también dice preferible apoyar al banquero Guillermo Lasso antes que a un supuesto dictador Rafael Correa. Pero también dice que está feliz, que está muy contento cuando lleva adelante el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado de la oligarquía, de las transnacionales, en contra de compañero Evo Morales. Entonces, apoya este golpe y dice, bueno, hay que terminar con los dictadores suelos, hablando del compañero Evo Morales, hablando del presidente Daniel Ortega, hablando del presidente Maduro. Entonces, o sea, ese tipo de posiciones que tiene un candidato supuestamente que representa el sector indígena, lo cual nosotros hemos visto de que no es evidentemente un candidato de izquierda, sino más de un candidato que representa a un sector de la derecha. Entonces, por lo tanto, la mayoría del movimiento indígena, y eso lo ha dicho el compañero Jaime Vargas, que apoya, que deja para que las nacionalidades tomen la decisión adecuada para que apoye a cualquier candidato. Pero eso, obviamente, las nacionalidades, una buena parte de las nacionalidades, los pueblos indígenas de la región andina, de la costa, está apoyando a nuestra posición, a nuestro candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Muy bien, eso es un tema que la gente conoce poco, especialmente en la costa, ¿no? Nosotros tenemos gran sintonía en la costa y se pretende posesionar de que el sector indígena, que son un sector muy importante, es un sector muy consolidado, muy organizado, y se piensa de que todos en conjunto están trabajando y van a votar por Arauz. Sin embargo, como usted dice, los líderes de estas marchas de protesta por la suba del combustible que se dio, creo que en el mes de octubre pasado, del año pasado, del año antepasado ya, pues no. Entonces, estos dos líderes como son Leonidas Issa y Jaime Vargas, realmente no están apoyando la candidatura de Yacu Pérez. ¿Eso está pasando? Al menos de los pronunciamientos que hemos escuchado, la posición del compañero Jaime Vargas ha sido eso. Inclusive también ha dejado muy claro de que tomen decisiones cada una de las nacionalidades. Pero además de eso, la CONAIE es una organización muy importante en el país. Pero también hay otras organizaciones, ¿no?, que hemos tenido reuniones permanentes. Por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Indios, que es una organización histórica que se creó en Mama Dolores Cacuango, de Tránsito a Maguaña. También, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Campesina, en donde también participan los pueblos indígenas. Además de eso, también la organización de la costa ecuatoriana, los Montubios, que dirige la compañera Cecilia Castro, ¿no?, Cormogel. Pero también, por ejemplo, las juntas de aguas en diferentes partes de la región andina, que son comunidades indígenas. Entonces, todo este sector está apoyando al candidato Andrés Arauz, y que, por supuesto, nosotros consideramos de que, como también nuestras propuestas, que es efectivamente es el sentir de las nacionalidades de pueblos indígenas, de los campesinos,
de los montobios, de los afros, pero sobre todo de la juventud. El candidato Andrés Arauz ha planteado muy claramente, y un candidato muy preparado, y un candidato joven, entonces también tenemos esa posibilidad de que nos han ido en los recorridos que tenemos, efectivamente nos han recibido con mucho entusiasmo, pero también han planteado de que por fin vamos a recuperar la patria, porque con el gobierno de Rafael Correa teníamos trabajo, teníamos obras, teníamos estabilidad, teníamos becas, teníamos créditos. Entonces, eso han planteado. Entonces, por supuesto, las nacionalidades de pueblos indígenas están apoyando mayoritariamente a nuestro candidato. Muy bien, ahora sí vamos a entrar directamente. Yo creo que la población, el día de ayer hacía un comentario, la población ya siente lo que pasaba en el tiempo en que el presidente Correa estaba al frente del gobierno y hoy lo que está pasando. Así que hay cosas que son evidentes y cosas que la gente se da cuenta. Vamos, Ricardo, vamos directamente a tomar ya las propuestas políticas. ¿Cuál es la base fundamental de las propuestas políticas que tienen los candidatos de la lista 1 y obviamente el candidato asambleísta Ricardo Rupango? Primero, muchas gracias. Quisiera saludar a las parroquias de Cantón San Miguel de Bolívar, ¿no? Balsapamba, Regolo de Mora, Vilovián, San Pablo, de Atenas, Santiago de San Vicente, las parroquias Central, San Miguel de Bolívar, a toda la población que llega la sintonía de esta importante emisora, SPAN. Así que mis saludos allá en la costa ecuatoriana, en la provincia de Bolívar. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos un plan de gobierno. Ese plan de gobierno efectivamente recoge en 3 ejes centrales: el trabajo, futuro y dignidad. Efectivamente, en lo que tiene que ver lo que estamos planteando, primero, ¿no? Cómo recuperar, dar potencialidad al sector del agro. Hay que dar mayor impulso a la agricultura, hay que dar mayor impulso con créditos, mayor impulso a los lecheros, a los ganaderos. Hay que dar mayor apoyo al sector de la agricultura. Entonces, ese es uno de los ejes centrales para la reactivación productiva, reactivación económica. Pero también estamos planteando que sus productos, que tienen tanto frutas, tanto papas, leche, esos productos no pueden quedar en manos de los productores. A veces, inclusive hoy en día están botando a la calle, por ejemplo, la leche, pero también las frutas. Tiene que también, vamos a apoyar para que genere valor agregado, la industrialización de esos productos, así como en la región andina estamos planteando. Incluso en la región costa tenemos que garantizar el sistema de riego. El sistema de riego, el agua de consumo para la población. Esos son temas básicos para la vida, para los seres vivos, para todas las plantas que tiene que haber el agua. Entonces, por lo tanto, eso es en primer lugar nuestro objetivo. En segundo lugar, obviamente también tenemos que entregar, por ejemplo, en el tema de la educación. No es posible en este momento, a estas alturas del siglo XXI, que todavía no es en el campo, por ejemplo, no llegue la internet. Si lo llega vía radio, pues la conectividad es pésima. Entonces tenemos que enfocar cómo en dotar 1 giga de internet a cada familia para que exista la posibilidad de conectividad, una buena educación, así como también para los emprendimientos en lo que tiene que ver en la conectividad. Pero también vamos a recuperar los derechos de los maestros, porque si no tenemos maestros bien pagados, obviamente tenemos dificultades. Ahora, eso lo vamos a retomar, pero también vamos a ir construyendo unidades de milenios en cada uno de las provincias, de los cantones, en las parroquias, así como el presidente Rafael Correa construyó unidad de milenio, por ejemplo, en Simiato, por ejemplo, también la carretera
que se construyó desde Ambato, Bolívar hasta Babahoyo. Son infraestructuras que se ha demostrado la construcción. Además, en los hospitales que se ha construido. Entonces, vamos a retomar igual la construcción de las obras, pero fundamentalmente desde la área de salud es importante retomar la construcción de obras como subcentros de tipo A, de tipo C, dotar de equipos sofisticados, pero también pagar a los médicos tal como se debe, no como este gobierno que ha mandado sacando a los profesores, a los médicos y a las enfermeras. Entonces, esas son las partes fundamentales, la educación, la salud que estamos proponiendo. Pero también para los jóvenes estamos proponiendo, por ejemplo, cómo dotar de apoyo en sus emprendimientos. Incluso hemos estado planteando dotar de $1.000 millones para apoyar a los emprendimientos de los jóvenes. Pero además de eso, nosotros vamos a luchar para reducir, primero, no vamos a permitir a que se privatice el Banco Central, porque Banco Central es de los ecuatorianos, es del Estado. Ahora pretende privatizar, por un lado. Por otro lado, vamos a luchar para que los intereses de los bancos se reduzcan, porque hoy en día cobran 15, 20, 25% los bancos, Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, las cooperativas. Eso tenemos que reformar la ley de la banca para que sea un poco más accesible para los diferentes emprendimientos, no solo de los jóvenes, sino también para diferentes emprendedores, empresarios, también sector del campo. Esos son los temas que estamos planteando. Pero además de eso, estamos planteando también de que efectivamente el agua tiene que ser uno de los líquidos vitales. Por eso, Andrés Arauz ha planteado crear un ministerio de la soberanía alimentaria. Ese ministerio tiene que atender directamente a los pequeños y medianos productores y garantizar también la venta y la protección de nuestros productores. Además, se ha planteado declarar en estado de emergencia el tema del riego. Con el riego, para poder garantizar el agua, la construcción de sistemas de riego, ya sea por gravedad, por aspersión, inclusive si hay proyectos, importantes proyectos de riego por goteo. Esos son los temas que estamos planteando. Nosotros pensamos de que, a más de recuperar la institucionalidad del Estado, a más de recuperar el Estado de Derecho, la democracia, tenemos que ir resolviendo problemas acuciantes que en este momento el pueblo que está viviendo. Muy bien. Entonces, ahora, pero Ricardo, uno de los problemas graves que hoy se puede evidenciar en el país, claro, afectados además por la pandemia, es la falta de liquidez del Estado. El Estado hoy por hoy acrecenta una deuda de aproximadamente 70.000 millones, mismos que son casi insuperables, además deudas que se han contraído para pagar maestros, para pagar, qué sé yo, otros temas del sector del gasto corriente. ¿Cómo hacer todo lo que usted nos está diciendo si ya este gobierno dejó al país realmente con una deuda, creo que históricamente alta? Efectivamente tenemos liquidez. Eso es un tema muy preocupante, pero también nosotros tenemos que, tanto en cuanto nos vamos resolviendo la macroeconomía, tenemos que entrar, por ejemplo, directamente a renegociar con los acreedores de la deuda externa. No podemos seguir pagando cuando el pueblo no tiene para la medicina, cuando el pueblo no tiene para comprar alimento, cuando el pueblo no tiene en sus bolsillos la plata. No hay circulación acá para que empiece a mover diferentes emprendimientos en las tiendas. Eso tenemos que entrar a renegociar con los acreedores de la deuda externa, por un lado. Por otro lado, es importante señalar también, por ejemplo, en este momento tenemos, ojalá este gobierno no termine, tenemos 5.000
y un poco más de millones de dólares de Banco de Suiza. Por lo menos debemos traer esa plata, una parte de esa plata, para empezar a colocar en diferentes emprendimientos y que empiece a mover y para tener la circulación de la moneda. Eso es lo que pensamos hacer, por un lado. Por otro lado, es importante señalar de que efectivamente tenemos que otra vez volver a que los que tienen más deben pagar los impuestos que lamentablemente este gobierno perdonó, dejó a un pequeño grupo, ¿no? Entonces eso tenemos que retomar también. Efectivamente, si vamos a hablar el tema de la macroeconomía, todavía vamos a tener dificultades, pero sí tenemos que ir resolviendo poco a poco el problema del bolsillo de la gente, ¿no? Sí, bastante complicado. Sin embargo, el renegociar esta deuda es una base fundamental para poder tratar de aplacar esta crisis, yo creo que humanitaria, Ricardo, en el país, a pretexto de la pandemia, a pretexto de que el país está en grave situación, se ha despedido a miles y miles de personas, ¿no? Ya las obras que había en el gobierno, los trabajos que se hacían, los temas en salud, en educación, en infraestructura vial, hospitalaria, riegos, todo esto, ya no se vieron en este gobierno. El gobierno, en el caso de que el pueblo decida que Andrés Arauz sea el presidente, va a volver a ver obras como se las evidenció en el gobierno de Rafael Correa. Efectivamente, o sea, este gobierno, con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la aplicación del programa de gobierno del candidato Guillermo Lasso, ha llevado a una quiebra al Estado ecuatoriano, una quiebra a diferentes emprendimientos empresariales del país, una recesión que se ha causado nuestro país. Efectivamente tenemos serios problemas, pero nosotros tenemos la posibilidad de retomar las obras. Vamos a retomar las obras que incluso se han quedado inconclusas, pero además de eso vamos a llevar adelante una planificación, porque si no hay una planificación, efectivamente no se logra concretar. Por eso nosotros vamos a empezar a retomar la planificación. No vamos a permitir la privatización de áreas estratégicas como la refinería de Esmeraldas, como la refinería del Pacífico, CNT, no vamos a permitir. Si lo hace, vamos a revertir. Hay de esos recursos, con esos recursos lo vamos a empezar a realizar obras en el país, porque si tenemos obras como las carreteras hidroeléctricas, puertos o unidades de milenios, hospitales, subcentros, gracias a la voluntad política de Rafael Correa hubo un desarrollo importante, pero además de eso tenemos que también entrar a buscar una cooperación con otros gobiernos para que nos apoye para generar infraestructuras en el país. Así que también lo vamos a hacer, infraestructuras que están inconclusas. Por eso se plantea, por ejemplo, para el tema de riego, tenemos que apoyar en todas las provincias. Hoy en día nosotros hemos reunido con todas las juntas del país. Ellos dicen, queremos que construya obras, sistemas de riego, tanto canales primarios, secundarios y terciarios. Tenemos que construir para dotar del agua. Vamos a empezar a construir las obras y de la misma manera retomar la confianza del país en el programa y del desarrollo, ¿no? Que eso es fundamental. Yo creo que el gobierno próximo tendrá que obligatoriamente dirigir sus ojos hacia el campo. ¿Qué pasa con el campo o qué pasará con el campo en el gobierno de Arauz, Ricardo? Bueno, como decía al inicio, nosotros al menos, por ejemplo, yo debo ser muy consciente de que en la pandemia los agricultores, tanto de la costa, de la sierra, de la región amazónica, no acogemos a la cuarentena. Es más, pasamos trabajando
los 24/7, es decir, todas las semanas, de las 24 horas, sembrando, produciendo, cosechando y sacando producto hacia el mercado, hacia las grandes ciudades, inclusive corriendo el riesgo. Por eso, Andrés Arauz plantea crear un ministerio de la soberanía alimentaria, a través de ese ministerio dar mayor apoyo al sector productivo agrícola en el campo, apoyar a los lecheros. Incluso estamos planteando crear una ley de sustentación para la leche, porque la leche no puede quedar. Además, también estamos planteando si tenemos que cerrar las fronteras, tanto en el sur como en el norte, para que no ingresen productos de afuera. Con eso garantizar a nuestros productores, lo vamos a hacer. Vamos a emprender créditos al pequeño y al mediano agricultor. También vamos a implementar apoyo para generar valor agregado a los compañeros que tienen la leche, a los compañeros que producen el maíz, la caña, el arroz, el cacao. Entonces tenemos que apoyar con mayor decisión a este sector, porque el alimento es vida. Si no tenemos alimento, pues vamos a tener serios problemas, al menos en estos tiempos. Así que en honor a ese trabajo tesonero del agricultor, vamos a apoyar con mayor fuerza a través de políticas públicas muy claras. Ricardo, yo quiero, antes de concluir la entrevista, ver si usted tiene algo más que manifestar, si hay dirigirse a la población ecuatoriana que este momento nos está viendo a través de Facebook Live y nos está escuchando a través de nuestra señal FM para la provincia de Bolívar y las demás provincias de la costa ecuatoriana. Así que le dejo en sus palabras finales, Ricardo. No, nada más que invitarles a todos los amigos oyentes. Nosotros vamos a hacer gobierno, y como vamos a hacer gobierno, estamos haciendo planteamientos con responsabilidad. Lo que vamos a poder hacer, y ya lo hicimos con Rafael Correa, ahora vamos a hacer mejor. Entonces le invito a los amigos radio oyentes a que el 7 de febrero apoyen con sus votos a nuestros candidatos, ¿no? Al candidato que lidera la compañera Paulina, de la provincia de Bolívar, que lidera Paulina Fuentes, que encabeza la lista Néstor Aime, segundo lugar, pero al mismo tiempo también a estos candidatos pedimos que nos apoyen en la provincia de Bolívar, así como también que nos apoyen a los candidatos que lidera nuestra compañera Pierina Correa, candidata que encabeza la lista de asambleístas nacionales. Este humilde servidor en segundo lugar en la lista nacional, así como también Quinto Lucas, José Agualzaca y otros candidatos más que estamos en la lista. Jóvenes, mujeres. Eso es la lista de la Revolución Ciudadana del Centro Democrático. Así también pedimos que nos apoyen con sus votos, que lidera nuestro compañero Virgilio Hernández para parlamentarios andinos. Y lo propio, pedimos que nos apoye con el voto por nuestro binomio de la esperanza, binomio del trabajo, binomio de la dignidad, binomio del futuro, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, en la lista 1, el 7 de febrero en la lista 1. Así que nuevamente reitero, saludando a todos los radioyentes, que este año sea lo mejor y que vamos a retomar la esperanza, el fe y el futuro del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ricardo Cuango, quien ha estado con nosotros en esta entrevista. Él es candidato asambleísta por la lista 1 de Arauz y, para quienes conocen, de Rafael Correa. Gracias por esta situación. Queremos agradecer a Joselito Solano, a Paola Tamayo, quienes han permitido que podamos llevar adelante esta entrevista. Estimados amigos,